¡Salid ahora y mirad! ¡Salid ahora y mirad! ¡Somos el grupo 7! Me cuesta trabajo reconocer que soy un artista. O sea, me veo más como un trabajador de la imagen. La función de un director es una cosa muy... tiene mucho que ver con aglutinar. Que entre todos, entre el esfuerzo de todos, conseguíamos sacarle partido y beneficio a un tiempo y a un espacio concreto. Consigamos atrapar dentro de la cámara las cosas. ¿Sabes quiénes eran Carmen y Estrella? Antes de matarlas, las torturaron. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Qué es lo que está pasando, Rodrigo? Las mata. Las descuartiza y se las tira al río. ¿Qué está pasando aquí? Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¡Quieto! O sea, a lo largo de estos años he hecho al principio 2 comedias, el trabajo con Santi. Luego hicimos 2 dramas sociales, hasta cierto punto. Y finalmente 3 películas de cine negro. Parece que todo está premeditado y que era como... Ya teníamos una hoja de ruta y que hemos ido siguiendo, pero no puede ser más azaroso todo. A cualquiera que esté haciendo película le importa el público, es que si no, no lo haría. No sé en qué formato, no sé de qué manera, pero no sé qué se inventará nuevo, qué tipo de sonido envolvente, pero lo que sí estoy seguro de que necesitamos contarnos historias, de eso seguro. Hijo de Andalucía, Alberto Rodríguez. Te vamos a poner a Carlos, Alberto. Cuando empiece a pitarte el oído ya sabes de qué va esto. Vale, esto. Bueno, es que la verdad es que me cuesta como distinguir entre lo profesional y lo personal, porque bueno, por suerte o por desgracia nos conocemos desde muy pequeñitos y hemos estado, digamos, en clase banca con banca hasta quinto de facultad, y después encima creamos con Dani, Álvaro y Ana Rosa y más gente así al principio nuestra primera productora Sociedad Cooperativa Andaluza, Letra M. Entonces siempre hemos estado como muy ligados. De hecho, la única vez que creo que nos han echado de clase a él y a mí, nos echaron a los dos juntos porque estábamos tonteando, pintando el libro desde al lado, en fin, haciendo algo de eso. Yo era el vecino de enfrente, Claro. entonces mis recuerdos, los primeros recuerdos con Alberto era pelearnos hasta casi la pubertad. Nosotros nos teníamos en quina siendo niños, entonces yo era muy alto y él era muy bajo, pero nos llevábamos a guantazos limpios nada más vernos, ¿no?
Y yo creo que mis primeros recuerdos de la pubertad con él fueron haciendo animaciones con Super 8. Sí, yo coleccionaba muñecos de dinosaurios y demás, y recuerdo de hacer Sí, me acuerdo animaciones. de cuando el padre Alberto trajo o sea, se compró. También el Primero padre la Alberto, Super la verdad es que no tenía, no, y la cámara de Super VHS que la, Eso sí, vamos, que eso la vino después. exprimimos a tope, hicimos 1000 cortos con el pobre, yo creo que cogió la cámara 2 veces. Está grabando, ¿no? Sí, Vale. cuando queráis. Ya, pues adelante. Lo primero que hicimos fue como una animación que él tenía como una maqueta de Ibertren y con el tren, ¡pum! Venga, vamos a probar esto de que es como que tiene fotograma. El stop motion, empezamos. ¿Sabes? Y estábamos flipando. Nosotros nos adelantamos a Sí, Spielberg. Sí, creo, sí, un poco. sí, Sí, sí. bueno, claramente. Yo no tenía vocación cinematográfica, ninguna. O sea, sí, en mi casa mi padre había sido proyeccionista de un cineclub, habíamos tenido siempre un Super 8, pero a mí lo que me gustaba era leer, no, mucho más que ver películas, mucho más. Algunos profesores sí que fueron inteligentes, se dieron cuenta que me gustaba leer y me incitaron a escribir, sobre todo en la EGB. Escribe. Y recuerdo que en clase leía las cosas que escribía, como me metía con los profesores, y, bueno, hacía como comedia, se reían los compañeros. Y eso me divertía escribir porque les divertía a ellos. O mandaban una redacción o tal, tú decías, ¿sabe contar? O sea, tiene algo, o sea, que a mí me daba envidia. Entre eso y el paso por el bachillerato me quedó claro que a mí me gustaba escribir, que me gustaba el periodismo mucho y me quería dedicar a ser periodista. Después de selectividad para ver qué estudiábamos o qué hacíamos con nuestra vida, íbamos llegando como al mostrador y todavía no teníamos claro dónde íbamos a poner la cruz. O sea, de hecho, en ciencias de la información, periodismo, que eso de escribir, ¿no? La publicidad y imagen, es que tampoco teníamos muy claro qué quería decir eso de imagen. Bueno, y al final, bueno, pusimos ahí la cruz. Era un alumno fundamentalmente callado y serio en las clases, de alguna manera, pues como es ahora, riguroso y sin duda alguna buen alumno, porque esta generación, como hemos dicho, tenía siempre unas excelentes notas y en general salieron todos con un aprovechamiento excelente de las asignaturas, ya fueran específicas o ya fueran optativas, como era el caso, por ejemplo, de cine y literatura, que era otra que yo impartía para cualquiera de las especialidades. Lo que me encontré cuando llegué fue lo que me dejó fascinado. O sea, por primera vez entendí que el cine tenía un lenguaje propio distinto que las imágenes. Tenía una narrativa, un lenguaje que se podía utilizar el sonido y me pareció todo tan completo y tan fascinante que empecé a pensar que era mucho mejor que expresarme de manera cinematográfica. Era un local que daba a la Alameda y daba a la parte de atrás de la Alameda, entonces estaba la barra, como la cocina entre medio y detrás como una pequeña trastienda tal, que daba una puerta a eso, entonces era como, o bien pasaba a través de la barra, iba como eso, como una reunión ilegal, ¿no? Como si tuviéramos, está eso, pum, te metía, oye, que voy a la reunión. En la trastienda del bar se generaron muchas ideas conjuntas y ahí en ese bar es cuando un día Alberto dijo que su padre le había regalado una cámara de cine, una Bollier de cuerda, y él y Dani propusieron que por qué no hacemos todo el mundo
unos cortos juntos, así de esta forma podemos comprar películas que nunca hayamos trabajado con películas de cine, si la compramos todos juntos sale más barata y entonces dijimos, bueno, pues que cada uno lo haga con una sola bobina, ¿no? Con 3 minutos de película, y así surgió el primer proyecto Cinesyn, entre muchísimas jarras de cerveza, muchas discusiones sobre el mundo y sobre la filosofía y muy buenos ratos y muy buenas risas. O sea, nosotros desde el principio lo que sí adoptamos era la máxima de, oye, podemos hacerlo. Podemos hacerlo nosotros solos, por nosotros mismos. Vamos a hacer películas, desde el principio, sin tener ni idea, sin saber nada. Con lo que teníamos a mano, al principio con la cámara doméstica de mi padre, el vídeo de Ana Rosa, en fin, como podíamos. Y de ahí fuimos creciendo poquito a poco. De pronto ese colectivo fue aumentando y estalló aquello que se llamó Cinesyn, que mezclaba eso, a gente del teatro, o sea, que venía del CAT, a gente que venía del Néstor Almendro, a gente que venía de la universidad, y se me han olvidado los que venían de Televisión Española y de Canal Sur. Era gente que quería hacer cine. Estábamos juntos, pues los actores que estábamos ahí en ese momento, ellos tiraron de nosotros tiramos de ellos y surgió lo que surgió. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer algunos de los proyectos que se hacían primero en el guión y luego cuando la película estuvo terminada. Me llamó mucho la atención el que el grupo se organizara para, bajo un proyecto común y bajo una idea colectiva, pero al mismo tiempo individualizada. No nos olvidemos que todos participaban en la de todos, pero cada uno era el responsable de las suyas. Y yo tuve oportunidad de ver uno o dos de ellos y me pareció que aquello tenía una fuerza y una madurez y sobre todo unas ganas y un impulso tremendo que no podía quedarse solamente en eso. Anoche tuve una pesadilla de la que solo recuerdo el miedo. Y estoy segura de que si recordara solo una parte, lo recordaría todo. Para ser ladrón hay que tener suerte, y más aún cuando lo que se roba no tiene forma. Conozco a un niño de ojos morados que odia dormirse, porque cree que cuando lo hace, alguien viene y se queda a su lado mirándolo fijamente. Al no tener ni idea, hacíamos cortometrajes y una cosa interesante es que íbamos intercambiando los puestos. Si en un cortometraje eras el director de fotografía, en el siguiente tenías que hacer sonido, y si no, el siguiente tenías que ser uno de los actores, o si no, llevar las luces, o si no... Y creo que eso de alguna forma, por ahí, cada uno iba tirando por lo que más le interesaba, ¿no? Recuerdo una conversación un día con Dani Cuberta y en la barra de La Sirena, que estábamos muertos de risa, que decíamos, oye, hay que ver lo malo que somos, las cosas tan malas que hacemos. Y es como, pero de todos nosotros, si alguien alguna vez trabaja o hace algo en el mundo del cine, ese va a ser Alberto. Alberto tenía y lo tiene todo. Tiene una cosa fundamental que en ese momento igual no sabíamos ni lo que era, pero que es la capacidad de creación de personajes. Nosotros estuvimos haciendo los primeros cortos, ¿no? Y cuando digo nosotros, obviamente hablo de todo el equipo que rodea a Alberto. Y sin saber dónde nos metíamos, trabajábamos a destajo. Y yo creo que eso nos dio una escuela muy importante. Entonces, ahora que están los medios, que están las herramientas, que todo el mundo tiene en su mano una cámara, creo que lo fundamental es rodar y rodar y rodar y hacerte ver, porque al final lo que hacemos es para que la gente lo vea. No solamente es una cuestión de ego personal, sino que es para el disfrute de todos, ¿no? Bueno, Santi y yo nos conocíamos pero de chavales, o sea, nos conocimos con 15 o con 16 años. Él era un rockero que tocaba en un grupo fantástico y me gustaba ir a sus conciertos y me gustaba lo que hacían y cómo sonaban y eso. Y luego él emprendió
sus estudios de escenografía en el Centro Andaluz de Teatro y yo me fui a la universidad, estudié imagen. Y no sé, seguíamos simplemente relacionándonos por la música. Hasta que un día le apareció en casa con unos textos y fue el primer cortometraje que hicimos, que se llamaba Bancos. Desde mi ventana veo la calle de los bancos. El colosal Banesto de puertas giratorias, el todopoderoso Santander, el coqueto Popular, BBV, Urquijo, Hipotecarios o el sospechoso Pastor. ¿De qué vive ese banco? No conozco a nadie que tenga una cuenta en ese banco, ni siquiera a nadie que conozca a alguien que tenga una cuenta ahí. Lo que vi en el corto, pues vi un estilo de contar historias. Una forma de contar diferente, que a mí además me parecía que estéticamente yo me sentía muy próximo a cómo estaba contado, cómo estaba narrada la historia. Y después la historia en sí, ¿no? Que era muy original, un poco marciana, de cómo alguien pues ensayaba un futuro atraco a un banco, ¿no? Lo hago meticulosamente, detalle a detalle, amarrando cada cabo, evaluando situaciones imprevistas. Nada de improvisaciones en mi robo. Ellos fueron los primeros, ellos fueron los que dijeron, nos podemos quedar en Andalucía, podemos juntarnos, podemos producir, podemos ayudarnos unos a otros y podemos trabajar en común y no irnos a ningún sitio. Se puede producir cine, se puede hacer cine, se pueden contar historias desde el sur y podemos hacerlo. O sea, es que ni se plantearon por un momento irse de Andalucía. Es muy loable que todo generación Cinexin, gran parte ya, no haya emigrado, pero es increíble que no lo hayan hecho también. Alberto a mí me suena cuando yo estudiaba interpretación en el CAT, en el Centro Andaluz de Teatro, pues él ya estaba por allí con Santi Amodeo, que Santi estaba en dirección, creo, en la otra carrera. Y Alberto y Santi ya empezaban a hacer cosas juntos, cuando empezaban a hacer los primeros Factor Pilgrim y las primeras pelis juntos. Primero compartíamos la inquietud, los dos, de hacer cine. A los dos nos encantaba el cine y queríamos hacer cine. Y por otro, a mí me gustaban mucho las historias que tenía Santi en la cabeza y el mundo ese particular que tenía, y estábamos los dos, creo que muy influidos por una corriente de una especie de neopop o algo así, que nos fascinaba. Por el cine indie americano, por Trainspotting de Danny Boyle, por ese tipo de películas. Y nos llevó eso, yo creo que eso fue lo que nos llevó a hacer el Factor Pilgrim, y hay algo de eso también en El traje, que es una película que empecé yo solo, pero al final tuve que llamar a Santi para terminar el guión porque no era capaz. Charlie Ambarpool vive en la casa de al lado y está zumbado. Está convencido de que su apellido le viene dado por su predestinación y que no es sino un enviado. Su sueño es un mundo en naranja. Yo no sé si soy indiscreto, pero el Factor Pilgrim se pudo hacer porque Alberto Rodríguez comprometió sus ahorros para hacer la película. Eso yo creo que también da idea de la importancia que Alberto concede al cine. Él en aquellos momentos era realizador de televisión y ganaba un buen sueldo, así que con ese poco dinero y mucho entusiasmo compartido con otras personas, con lo que era el equipo,
tanto técnico como artístico, pues se fueron a Londres y rodaron durante 3 semanas lo que sería después del Factor Pilgrim. Íbamos a una camarita pequeña y la policía llegaba, oye, ustedes no, que somos estudiantes y tal. Bueno, pues no, os tenéis que ir, no sé qué. Pero vale, cogíamos la cámara, como el equipo era mínimo, pues nos íbamos a la otra esquina, rodamos a la otra esquina y si te veían que eres estudiante, ¿sabes? Si vas con un aparataje y tal, que no puedes rodar, ¿no? La película nos la tomamos un poco todos como un desahogo, como, bueno, vamos a hacer algo que nos va a permitir hacer algo que por lo menos nos gusta un poquito, que no sea, o no, algo que realmente nos gusta. Esa película se pudo hacer porque no sabíamos que no se podía. Y Siete Vírgenes es la primera que hace con Rafa Cobos y claro, ellos hacen cuentan una historia que ellos en principio yo creo que tenían en la cabeza contarla para gente de nuestra edad de la época o más adulta, pero ¿qué pasa? Que retratan una realidad en ese momento con un movimiento que no solo ocurre en Sevilla, que pasa en toda España, que es el movimiento del hip hop, de los barrios un poquito más marginales, de los canis. Entonces eso conecta con los canis impresionante y aquello es el primer triunfo que tienen, que es la primera vez que trabajan juntos y la primera vez que lo petan. Y yo formé parte, yo feliz, claro. ¿Puertecita o qué? Mi madre me ha mandado por pan rallado. Escúchame, el CD que me vendiste no funciona. ¿Cómo que no? ¿Algo habrá hecho? No, ni se enciende, yo lo pongo y no hace nada. ¿Lo tienes ahí? Tengo el frontal. Déjame verlo. Debió ser en torno al finales del 2001, sí, probablemente finales del 2001, por medio de un amigo común, Mariano Agudo de Intermedia, que era muy amigo mío, era muy amigo de Alberto. Alberto y yo nos conocíamos de vista, pero no habíamos hablado más de lo que se suele hablar en los bares cuando coincides por la noche. Y sabía que yo escribía, sabía que yo acababa de escribir una película que no se había rodado relacionada con los menores, con centros de menores, y que Alberto tenía la intención de escribir una película también que hablara de lo mismo. Entonces, bueno, hizo un poco las veces de casamentero y nos juntó y nos conocimos y bueno, también nos conocimos profesionalmente a partir de ahí. En el caso de Siete Vírgenes, que era una película sobre chavales de Extrarradio, terminé conociendo a unos niños porque mi hermana trabajaba en una casa de acogida y pensé, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué existe esta desconexión entre la sociedad y estos chavales? ¿Y por qué ellos tienen tan claro que...? Y terminamos haciendo una película sobre esta pregunta, que lo que termina contestando al final de la película es nada, porque lo que termina es abriendo otra pregunta. ¿Te acuerdas del súper de las alitas? Estamos buscando a gente para repartir. La moto. Con un carrito. Pagan 400 € al mes más las propinas y solo tiene que quitarte los pendientes. ¿Eh? Ah. Un amigo de mi padre me comentó una vez, mientras se estaba estrenando la película, que había una cosa que le gustaba mucho de Siete Vírgenes, y era que si normalmente los adolescentes no hablan y los adultos sí, en esta película los adolescentes hablaban y los adultos no. Ese comentario y esa forma de ver esta película me dio pie a pensar que Alberto siempre tiene un subtexto dentro de las películas que a lo mejor no lo ves cuando solamente por leerte el guión, sino que hay que hablar con él, hay que desgranarlo para de verdad poder hacer bien lo que se necesita para el proyecto. El primero que recuerdo de disfrutarlo de verdad, de muchos días disfrutando del rodaje, es Siete Vírgenes, porque ahí pasaron cosas muy bonitas. O sea, ahí hay días, por ejemplo, la persecución en el centro comercial, yo creo que ese día, como yo he visto disfrutar a Alberto, pocas veces más lo he vuelto a disfrutar, porque creo que es uno de los primeros días que rodamos una gran escena de acción
que además arriesgamos muchísimo, porque a Alex Catalán se le ocurre que vamos a rodar dentro del centro comercial, primero con un kart para hacer las carreras, y segundo, en el plano de la escalera mecánica, él va a bajar con una moto, o sea, montado detrás, como en las vueltas ciclistas, con la cámara en la moto, para darle una veracidad tremenda, y lo hicimos, y cuando empezaba a ver por combo lo que estábamos haciendo, era como, ¡guau, qué bueno, qué bien está quedando!, ¿no? Y como era mi primer proyecto, tampoco lo hice y tampoco me estaba enterando mucho de cómo... Y hubo momentos como ese, como en el centro comercial, que veía un quad, Alex Catalán con la cámara y tú delante del quad, el quad delante tuya, una moto por una rampa, ¿esta cómo se llama? La mecánica, la rampa mecánica, y nos lo pasamos muy bien, y te podría contar más, pero es que ahora no me acuerdo. Pero ¿tú sabes lo de tu casting? A ver, yo es que sabes que se lo he contado, pero igual no te lo he contado a ti directamente. Algo me han contado a mí también. Estábamos en Pasaje Mayor, ¿te acuerdas? Que era la nave de arriba y la sala abajo, que era de la Banda de la María, donde se estaba haciendo el casting. Que me acuerdo que vinieron a San Sebastián también cuando estuvimos la Banda de la María fuera tocando, fue guapísimo. Salimos por San Sebastián, estaba allí la Banda de la María. Pues ya estaba en la segunda o tercera prueba, ¿no? Que ya eran textos y acciones y tal, y entonces subió Eva Leira y me dijo, Herbie, quiero que bajes para ver un chico que ha entrado, que todavía no le quiero decir nada a Alberto porque no quiero sembrarle falsas expectativas, pero hay un chico que está 2 escalones por encima del resto, que es actor. Y entonces bajé y eras tú, estabas con la prueba. Y estabas con Yolanda haciendo una simulación como que habían robado algo en el cole, ¿no? Y te habían cogido o algo así, ¿no? Esa fue la primera vez que me convocaron, que hice la prueba, que fue allí en el instituto, y después me convocaron para ir para allá, y fue eso, una improvisación. Richie, ¿qué? ¿Comes aquí? Jesús se ha convertido en... Pero ya entonces tenía algo que tenía también Juanjo, que era magnetismo, que era mirada, que hacía creíble al personaje, le daba profundidad, humanidad, había cosas que decía con los silencios. Hay secuencias maravillosas de esa película. Yo creo que mi película más querida al final es Siete Vírgenes, porque fue una película que fue la primera que comercialmente funcionó, que nos dio a todos una gran alegría, que consiguió, por fin, que Félez, bueno, también Gervasio, pero fundamentalmente Félez, que fue el que apostó desde el principio, se viera recompensado de alguna manera por la taquilla que tuvo estupenda y que además fue muy placentera de hacer. Jesús Carroza por Siete Vírgenes. Me costó creer que estaba haciendo una película, o sea, y que había ganado Goya, evidentemente me lo creía porque lo tenía, me decía todo el mundo, te lo van a dar, pero yo no me lo creía, pero cuando lo tenía fue, ya te digo, un tsunami emocional que creo que tengo todavía un poquito de amnesia de aquella noche, de todo el proceso, de cómo fue un revolcón que no me lo terminaba de creer. Por primera vez, de alguna manera, sí, Alberto recibe un reconocimiento en las nominaciones de los Goya, estuvo nominado a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, y aunque no ganamos los premios, pero ya fue, digamos, la primera vez que Alberto empieza a sonar a nivel nacional y empiezan a poner su apellido bien, pues le llaman Alberto Fernández, Alberto Martínez, o sea que lo de Alberto Rodríguez, bueno, casi nunca acertaban. En esta película estamos convencidos de que la fuerza estaba en la cámara, en ser agresivos con las cámaras. La secuencia del salto de Mario había montado un truss, una estructura entre casa y casa para que no tuviera ningún problema, se pudiera anclar, que él llevara un arnés, que hiciera eso sin peligro,
que pudiera saltar él, aunque el que salta de una casa a la otra, en la toma buena es un especialista, en la otra es la que se engancha si es él. Y también saltó, saltó desde otra altura, pero saltó más cercano, pero hizo el salto. Esto es la suerte de contar con un tío que primero está tan comprometido para hacer estas cosas y luego que tiene esa fuerza física, vamos, que es un atleta. Y otra cosa que pasa cuando haces una secuencia de acción, aparte de todo esto que os estoy contando de estas especificaciones que son como más técnicas, es que nosotros con la acción lo que perseguíamos no era el espectáculo de la acción por la acción, sino el espectáculo de la acción porque la acción parecía ser real. Pues es mucho más difícil hacerlo así. El Grupo 7, que en parte se pudo hacer gracias a la generosidad de Félix, por supuesto, que arrancó el proyecto, me parece que sin prácticamente presupuesto, y de Mario Casas, que fue muy importante para que se hiciera el proyecto. Sí, fue Mario el que se leyó el guión y dijo, esta película me interesa. Y bueno, yo hablé con él, me pareció que había entendido lo que queríamos contar y a partir de ahí fue mucho más fácil encontrar dinero, claro. Grupo 7, ¿qué pretendíamos? Pues de alguna forma retornar a la senda que habíamos encontrado con Siete Vírgenes, que era ponernos otra vez a hacer un producto que fuera, digamos, tuviera varias lecturas. Pero la primera capa que fuera pues accesible para una gran parte del público, o sea, que vieran un thriller en ello, que fuera muy entretenida y por otra parte, bueno, para aquellos que quieran buscar otras mayores profundidades, que tuviera también otras lecturas. Bueno, yo creo que Grupo 7 siempre hablamos entre nosotros que seguramente sea la película más redonda que hemos hecho, a nivel de guión y tal, y eso se ve en el montaje, se montó muy rápido, o sea, prácticamente todo encajaba y salió muy rápido. ¿Te han puesto ya el desayuno? ¿Qué va? Estos cabrones no tienen servicio de habitaciones los domingos. Ay, si no le importa, me voy a tomar solo el chocolate, que los churros me dan ardores. Tómate lo que quieras. Ahí dudaron entre si darme el yonki o un policía. Al final me dieron un yonki y yo al principio me cabreé, casi no lo hago, pero menos mal que lo hice porque me dieron el premio, el Goya, por culpa de estos. Bueno, mira la secuencia y la paras y ahora hablamos. Es mudito, ¿no? Te voy a hablar, ¿no? Ninguno de los dos. Vamos a hablar un poquito. Para ahí. Esa secuencia la empezamos a rodar, estaban los dos personajes y la idea era que esos dos que quedaban ahí terminaban confesando. Hicimos una vez, 2 veces, 3 veces, no salía. Y de pronto uno de los que estaba atado me dijo, usted me va a perdonar, pero yo que de esto sé, si fuera uno de los policías, a mí me sacaría de la habitación. Fue como, tienes toda la razón. O sea, la única manera de que uno de los dos diga algo es separarlo. Lo hicimos y a la primera salió. Por eso digo lo de que hay que escuchar mucho porque tenía toda la razón. Soñaba con trabajar con él porque es uno de los grandes cineastas de nuestro país. Había disfrutado mucho con su cine. Sobre todo recuerdo un estreno en Madrid, After, que para mí fue una película que me golpeó, me vapuleó. Recuerdo salir del estreno y saludar a Alberto, a Tristán, a Willy, que son amigos, y sobre todo felicitar a Alberto. Después de aquel mini encuentro que tuvimos, luego hice una prueba para Grupo 7 en Sevilla y pude constatar la humanidad, la sensibilidad, el buen trato y el buen hacer que tiene Alberto con los actores. Fue una prueba de un par de horas. Y tiempo después llegó mi gran oportunidad.
Isla Mínima fue compleja porque nos comió la naturaleza y parece mentira, ¿no? Que realmente es que estaba ahí al lado de Sevilla y no podíamos imaginarnos que iba a ser tan duro, un rodaje tan duro, con tanta humedad, tantos mosquitos, tanto frío, tanto calor, todo era muy extremo. Y es verdad que eso hizo que se complicara mucho. Claro, nosotros éramos unos cineastas urbanitas y de pronto meternos en la naturaleza y en esa naturaleza que es tan bestia, pues fue brutal. Una película que empezamos bueno, solo por la temperatura, empezamos a 40 grados y la terminamos a -2. El personaje de La Isla Mínima era un personaje muy, muy complicado de hacer, pero sabía que si acertábamos en la diana iba a ser un caramelo. Por todo lo que, no solo por lo que estaba escrito, sino por lo que encerraba, por el subtexto de todo lo que contaba, por las diferentes capas del personaje. Yo recuerdo que me llevé a un policía, a un amigo mío de la época, que conocía bien a Billy el Niño, que está inspirado el personaje Juan Robles en Billy el Niño, de hecho no se nombra directamente a Billy el Niño, pero quien conoce la trayectoria de este policía, y un policía del régimen y una especie de Bruce Lee de pacotilla, pues sabe muy bien de qué hablo, ¿no? Una de las grandes secretos de Alberto, de las grandes cualidades de Alberto, yo creo que para ser lo que es y lo que ha hecho, es la familia. No solamente Manuela, que es su mano derecha, su productora y su pareja, que eso, trabajar en pareja, yo sé lo que es y es complicado, ¿sabes? Y Manuela es un súper soporte para él a nivel personal, por supuesto, pero profesionalmente también. Y Rafael Cobo, y él ha sabido tener una familia entera, profesional, de Paco Baños, de toda la gente que tiene alrededor, y eso hace fuerte, ¿sabes? De uno solo, él tiene el talento y tiene todo, pero está muy bien rodeado, y eso es importante recalcarlo, no sé. Hablamos mucho sobre qué es aquello que nos preocupa, aquello que nos inquieta, aquello con lo que vamos a convivir mucho tiempo, él mucho más, porque yo termino con el guión y él tiene que conseguir seguir con todo lo que sigue, pero como tú has dicho, como decían Berlanga y Azcona, y como decía Azcona con muchos directores, hablamos sobre eso, como te digo, de lo que vamos a hablar, con lo que vamos a convivir durante mucho tiempo, y se va destilando, se va convirtiendo en una breve sinopsis, se va convirtiendo en una sinopsis mayor, en un argumento que confrontamos entre los dos. Yo me retiro, escribo, y a partir de ahí volvemos a reiniciar con este proceso de diálogo y con este proceso de edición conjunta del texto. Esa es de alguna manera nuestra tónica de trabajo. Lo bonito de esos 10 Goya y de esa noche fue que fue a todo el equipo, a todo el reconocimiento, a todos los amigos. Y de pronto te ves con todos los amigos y que todo el cine español está diciendo, tío, chapó, y es como... Yo no soy mucho de mirar para atrás, generalmente no lo hago, ¿no? Pero bueno, ese día sí fue como, ostras, ¿quién nos lo iba a decir, ¿no? Esto. Arrollador, vamos, una noche realmente mágica, porque es que, quiero decir, no es que ganáramos por los pelos, es como, me imagino que cuando no sé, tienes un triunfo deportivo de esos arrollador, pues así fue, ¿no? El reconocimiento y además yo creo que es de esas veces que la sensación por parte de todos los miembros de la industria, etcétera, es que él ha merecido. El cine de Alberto hace que nos miren a los andaluces de otra manera, por supuesto. Alberto no ha filmado nunca una situación prototípica, ningún tipo de caricatura del andaluz que todo el mundo puede tener en la cabeza. Medalla de Andalucía en 2013, su cine ha consagrado nuestra tierra como escenario de excepción. Don Alberto Rodríguez Librero, hijo predilecto de Andalucía.
Me toca agradecer en nombre de todos las distinciones que nos habéis otorgado y a mí en particular el honor de ser nombrado hijo predilecto. Título que aún no sé si merezco, pero que de hacerlo tiene más que ver con un colectivo al que pertenezco que conmigo mismo. Y yo crecí en un patio con un limonero, como Machado, de un pueblo cercano a Sevilla, de Camas, y mi infancia seguro que aún anda corriendo por ese jardín, perseguida por la de mi hermana, que debe estar también por ahí. He pasado buena parte de mi niñez escuchando flamenco, porque mi padre es un auténtico aficionado, un purista. Recuerdo irme a la cama y oír abajo la guitarra, a la gente cantando. Y tengo la suerte, gracias a él, de tener grandes amigos artistas, gitanos y payos, y probablemente de no tener ni idea de flamenco, pero saber cuándo es bueno o malo simplemente porque lo he vivido. Debería ser, por todo esto, el arquetipo de andaluz amante de sus fiestas y sus celebraciones, pero no lo soy. Me quedo con la capacidad del andaluz de disfrutar de la vida, pero soy un andaluz hacia adentro. Fue un día muy kitsch, yo lo veía súper kitsch, todo porque cuando, ¿sabes? De repente, ¿sabes? De la medalla y la mezcla de gente, que había gente muy interesante, desde investigadores de medicina, ¿sabes? Malú, Alberto Rodríguez, ¿sabes? De repente éramos una mezcla ahí de mucha gente muy rara que no sabíamos muy bien a lo que íbamos y en qué consistía la cosa, ¿no? Y entonces estábamos allí como un poco de primera comunión, con la medalla, ¿sabes? Y todos así como muy correctos, yo estaba más peinadito que nunca, las madres, el orgullo, ¿sabes? Era un poco sí, no sé, como una condecoración así como importante y a la vez entrañable, no sé, porque estás en casa y de repente era todo como muy familiar también, no sé, bonito. Yo siempre me he sentido muy orgulloso de ser andaluz, siempre. Pero no soy nada nacionalista, nada. Entonces me cuesta mucho trabajo agarrarme a los símbolos que no son universales y que no intentan precisamente que todos compartamos las cosas. O sea, todo lo que divide me pone muy nervioso. Sé que en parte de las bases del andalucismo no está esto, sino justo lo contrario, ¿no? Pero todo lo que me suena a división y a bandera nunca me he llevado muy bien con eso. Entonces soy bastante crítico con buena parte de los supuestos estandartes que supone la cultura andaluza. Nosotros nos sentimos muy andaluces. Alberto, como él dice, para adentro, yo a lo mejor lo soy más para afuera, pero yo siempre he tenido la convicción de quedarnos aquí y contar nuestras historias, que nadie venga a contarlas, y es lo que nos ha movido, ¿no? Yo recuerdo la rueda de prensa de Siete Vírgenes en San Sebastián, que era tremendo, porque era la primera vez del Festival Grande y se puso Alberto allí, quedaba asustado de las cámaras que había y tal. Y la primera pregunta que le hace, más o menos, es: te diría que me ha encantado la película, pero como no he entendido muchas cosas, no sé qué decirte. Y le dijo Alberto: tú has visto Nueve Reinas, que se acaba de estrenar, y has visto otra película colombiana, y no te habrás enterado de algunas cosas, igual que en esta. Pero eso es lo que le da la verdad a estas películas, y yo no voy a renunciar a eso. Y todo el mundo aplaudió. Si se roda aquí en Sevilla con otro acento no se puede hacer. Se podría hacer, pero que no quedaría tan real, evidentemente. Claro, no te va a hacer tampoco un narco con otro acento, por ejemplo. Pero aquí, como tenemos la deformación de que nos ponen unos diálogos donde ponen a un actor con un micrófono así de grande pegado a la boca y se le escucha hasta masticar, pues eso hace que el oído se te haga muy vago a la hora de entender las cosas. Yo creo que en ese sentido las nuevas generaciones lo tienen mejor. Mira, esta es de las cosas buenas que va a traer el futuro. Se han acostumbrado a ver las cosas con subtítulos, fundamentalmente en inglés, pero bueno, con subtítulos. Entonces saben lo que es una versión original y saben que cuando van al cine y un hombre sale hablando, proyectando a esta distancia del micrófono una frase, es un señor metido en una sala aquí en España, no es ese actor por el que ha pagado por ver. Que es muy contradictorio, porque pagas una entrada por ver el trabajo de alguien y la mitad del trabajo no es de esa persona. Es muy extraño. Pero bueno, estamos pagando todavía la tara de una dictadura.
Soy Monardes. Porque Movistar lo que andaba buscando en ese momento era ideas para desarrollar, ni siquiera para hacer la serie. ¿Qué te pasa a ti? Estás tonta perdida, ¿eh? Ay. Yo siempre he soñado con hacer una película de romanos. Y yo, como digo, La peste para mí es mi película de romanos. Dudo que haga una película de romanos, pero he hecho La peste. Con lo cual, pues sí, aquello por la magnitud, o sea, tremendo, ¿no? Era una cosa que además es que no sabías dónde situar tampoco la acción, cómo íbamos a contar aquello. Y hubo unos meses realmente de mucha zozobra, de ver dónde nos habíamos metido. ¿Seremos capaces de sacar esto adelante? ¿Seremos capaces de poner esta Sevilla en pie? Ahora sí que voy viendo casi todo de otra manera cuando voy por la calle. O sea, por ejemplo, voy por San Luis y digo, esta es la calle más ancha que había en ese momento. O sea, esto era la avenida más grande que había en la ciudad. Y está exactamente igual, tiene el mismo trazado que tenía en el siglo XVI. Y entiendes mucho mejor todo. La historia ayuda a eso, a comprender de dónde viene, fundamentalmente. Y en parte también quién eres, ¿eh? Es muy curioso. He aprendido mucho de cuál es nuestro pasado y probablemente cuáles son las causas de que seamos como somos los sevillanos. Sé quién eres. Vengo del mismo sitio que tú. Y mientras estés aquí, te voy a ayudar. Ahora entiendo muchas cosas de la ciudad, muchas cosas de la idiosincrasia sevillana que tú dices, esta ciudad, ¿cómo puede ser tan...? Y de repente, después de hacer La peste y de conocer toda la documentación que hicieron y todo el trabajo que hicieron de la época, entiendes por qué Sevilla es como es. Desde tradiciones concretas, ¿sabes? Como la Semana Santa, que se entronca mucho con ese auto de fe del final de la peste, de la primera temporada, como, no sé, digo, esta gente, ¿sabes? De una ciudad tan pagada de sí misma, ¿no? Y de esos sevillanos tan creídos, decías que se creen que es el... Yo de chico me pensaba que era el centro del mundo, Sevilla. Después ves que no, pero a ti te crían como sevillano como que es el centro del mundo, ¿o no? Y después dices que lo fue, es que esta ciudad lo fue, y entonces eso está. Y eso se ha heredado y esa cosa se sabe, se siente, ¿no? Era otra época y era otras condiciones, otra vez era una época que tenía que ser durísima, vaya, vivir ahí. Con respecto a toda la porquería que había en la calle, a las leyes, no sé. La veo con otros ojos, yo la veo muy bonita Sevilla, siempre, pero yo la veo... Ignoran que la peste no desaparecerá nunca. Permanecerá dormida en los muebles y en la ropa, en los sótanos y en los arcones, esperando pacientemente a que el hombre vuelva a despertarla. Y así una y otra vez. Hasta siempre. Nada nuevo bajo el sol. La triste confianza en el futuro. El hombre. Bueno, la segunda temporada de La peste es un paso más allá de la primera, es decir, creo que contiene todo lo bueno que tenía la primera, pero al mismo tiempo apuesta por un género mucho más dinámico, como probablemente el género, la mezcla entre el thriller y el género de aventura, respetando ese rigor, que el rigor histórico que tenía la primera temporada, pero siendo mucho más lúdico, más placentero y, por qué no, más gustoso. ¿De yo qué? ¡Hijos de puta! Sí, porque había una medicina entonces que era el láudano, que viene del opiáceo, y ahí estoy, adicto, trapicheando por los bajos fondos de la Sevilla del siglo XVII. As a plague
descends, a killer rises. Estrenado una serie española en la BBC, que son los que de época, que llevan haciendo época toda la vida y son los mejores del mundo haciendo esto, yo creo que dice mucho, y bueno de la serie. O sea que... La broma era, quédate con esto que nunca más vamos a tener tantos medios para hacer nada más. Aquí Sí, para abajo. Obviamente en ese sentido para mí fue una experiencia tanto profesional como personal muy contundente, porque es verdad que trabajas con una... y además era, digamos, de las primeras veces de esta manera, digamos, tan potente de contar historias que normalmente yo me había acercado al largometraje en la dirección con historias que partían un poco más de mí, ¿no? Y es verdad que estoy harto del siglo XVI. Estoy deseando meter un móvil en una trama, que estoy deseando, pero encantado. Hello. Una de las cosas que me gustaría hacer una película de ciencia ficción, porque fíjate, antes cuando me has dicho cuál es la película que más te marcó, en realidad creo que la película que más me marcó en su momento fue Blade Runner, de Ridley Scott. Que mira que yo, el cine que hago no tiene mucho que ver con eso, pero fue una película que me impresionó de sobremanera, esa especie de película de cine negro en realidad en nuestros días, porque esto está ambientada en 2019. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Siempre hemos hablado de hacer una película de ciencia ficción y ahora ya la tenemos muy cerquita. Ese de verdad, ese es mi gran sueño en el mundo del cine, siempre, porque es el género que más me gusta, la ciencia ficción. Y encima voy a tener el privilegio de hacerlo con mis amigos y con los que llevamos toda la vida haciendo películas juntos. Impensable. Hay muchas cosas, pero no hay nada decidido, no hay nada cerrado. Voy a decir el título provisional, no sé si os lo han dicho, se llama Los Fundadores. Y es título provisional, pero sí, película. Esperamos poder rodarla el año que viene. Yo describiría en el caso de Alberto Rodríguez y de su cine la coherencia, la perseverancia de llegar a tener un resultado, pelear por efectivamente las historias que tú quieres contar desde tu perspectiva, desde tu mirada. Él tiene una frase que ya me acompaña para siempre, que es más pequeño, más pequeño. Él haga lo que haga siempre tira de ti para abajo porque cree que menos es más, de una forma muy sabia. Y es muy sabio, es muy inteligente, es muy sensible, es muy humano. Es difícil encontrar todos esos adjetivos en alguien que se dedica a la dirección. Siempre con mucho respeto, con mucho pudor y con mucho respeto. Y eso es bonito. Ahora, tiene una determinación que quiere lo que quiere y no quiere otra cosa y no le va, ¿sabes? No le vale nada más que lo que quiere y lo tiene clarísimo, ¿no? Pero es afectuoso dentro de esa cosa masculina, ¿sabes? Y distante y es afectuoso. Yo he notado, ¿sabes? Ese cariño y eso que tiene él como persona. Son de aquí
Pero sobre todo lo que yo veo, que aparte de eso, es que ya en la escritura, en el guión, están muy bien desarrollados los personajes, los diálogos, cómo arranca, cómo acaba, el arco que tienen los personajes. En general, en todos los trabajos, cuando yo cojo un guión de ellos, es que ya sé, no tengo que hacer nada, porque está muy bien elaborado todo, y cómo encajan los personajes, las relaciones, y eso no es tan fácil de encontrar cuando uno recibe un guión. Secreto, algo que nadie pudiera destrozar, solo conmigo. Fueron más que su dinero. Fundamentalmente somos amigos, y amigos que yo creo que han crecido con inquietudes parecidas y con gustos muy afines. Y yo creo que nuestra forma de entender nuestro oficio, yo creo que también ha sido crítica para que de algún modo se consolidara nuestra relación profesional, ¿no? Y más allá, yo creo que probablemente entendemos la vida de un modo muy parecido y la juzgamos de un modo muy parecido, diciendo de juzgar desde su mejor acepción, ¿no? Llevamos como 25 años quedando para jugar al fútbol todos los lunes. Empezamos con letra M en la Hacienda Tomares, ¿no? Allí nos juntábamos todos los amigos que nos gustaba el cine, con un montón de actores y tal, y ya algunos se han ido retirando, algunos lesionados, ya empezamos a tener una edad y se han incorporado nuevas figuras, ¿no? Y a mí más de una vez me ha dicho, a mí esto me gusta porque somos la cosa más simple y a la vez casi más difícil del mundo. Somos un grupo de amigos que viene aquí a echar un buen rato disfrutando y jugando, nada más que eso. Y Alberto, la verdad que siempre ha sido muy competitivo, siempre le ha gustado. Y yo creo que eso es bueno porque también en el cine y todo esto también siempre hemos tenido nosotros esa competición sana de irnos mejorando continuamente, ¿no? Y siempre ha sido muy bueno creando equipos, porque realmente Alberto es muy exigente en el cine y en todo lo que hace. Está siempre buscando hasta el más mínimo detalle en las salas de montaje, está continuamente en el proceso de montaje, en la postproducción, en todo, ¿no? Y en el fútbol es lo mismo, le gusta siempre ganar y juega de lateral que sube y bueno, le decimos el punterita de los punterazos que da, que yo me como muchísimo que juego de portero. Y aquí las nuevas generaciones, ¿qué? Tú tienes que marcarlo muchas veces. Yo sí, es complicado, corre. Sí que tiene que ver con algo que haces cuando, o sea, el trabajo en equipo que haces en una película, por ejemplo. Pero yo no soy especialmente competitivo, simplemente es que, no sé, creo que el juego consiste en eso, en meter más goles que el otro, o en que te metan menos, en fin, es lo mismo, no mires por donde lo mires, ¿no? Vamos a hacer una última. I will lay down, I can be found beneath the road, beneath the road, alone. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You will be crowned, queen of all you have found. You have found alone. You cannot be found under rocks with broken skull. I will lay down, I will lay down.